Iba a ser la primera Navidad que Antonio y su familia pasarían entre la nieve. Tras vivir varios años en un país tropical, se habían mudado al interior de los Estados Unidos, donde ver nevar era algo habitual durante la temporada. Sin embargo, esto, lejos de desanimar al niño, le provocaba una gran emoción. Se moría de ganas por ver y tocar la nieve. Durante la mañana y la tarde de Nochebuena, se dedicó a jugar en el jardín con sus hermanos, tirándose bolas de nieve entre ellos y deslizándose en un pequeño trineo. También hicieron unos muñecos. Cuando se hizo de noche, su madre los llamó para que entraran en la casa y se calentaran. Les puso bufandas y prepararon chocolate caliente. Mientras cenaba con su familia, Antonio miró a sus muñecos de nieve a través de la ventana y deseó que siempre fuera invierno. Era una lástima pensar que después se iban a derretir. Llegó la Navidad y con ella continuaron transcurriendo las vacaciones de diciembre. Con cada día que pasaba, más se iban deformando los muñecos y cuando el niño se dio cuenta de que no eran más que un par de bultos pequeños, casi derretidos, tomó las cabezas de dos de ellos y las compactó para llevarlas al garaje. Allí, su padre tenía una enorme heladera que usaba para refrigerar carne. Antonio colocó las cabezas dentro y se fue muy tranquilo a jugar, orgulloso de poder preservar de alguna manera su obra de arte. Esa misma noche se despertó sintiendo un frío insólito. Temblando, se levantó para ir al armario por otra cobija, cuando notó que había un charco de agua en el suelo. El rastro líquido bajaba por las escaleras, en las que había varios rastros de nieve. El pequeño se quedó muy sorprendido al ver que en la sala de estar había un gran montón de nevisca. Se asomó por la ventana y vio que el resto de sus muñecos, o lo que quedaba de ellos, habían desaparecido. En ese momento escuchó como algo arañaba el cristal, miró hacia abajo, y vio como uno de los muñecos se arrastraba por el suelo, intentando saltar hacia la ventana para entrar. Sus ojos habían adquirido una expresión maligna, que lo hizo soltar un alarido. Rápidamente, Antonio subió por las escaleras para refugiarse en su dormitorio, con tan mala suerte que al llegar resbaló con el charco del suelo y cayó, pegándose en la cabeza. Adolorido, escuchó un ruido debajo de su cama y al mirar se quedó paralizado. Dos muñecos de nieve lo miraban desde ahí. Sus cabezas, pequeñas y congeladas, eran las mismas que había puesto en la heladera. Aterrorizado, el niño soltó un grito alertando a toda su familia. Lo último que vio antes de caer inconsciente, fue a sus padres en la puerta. Cuando Antonio despertó no había rastro de los muñecos. Sus padres aseguraban que había tenido una pesadilla. No obstante, al ir a revisar la heladera sintió un escalofrío. Las cabezas no estaban ahí. Era el día de Nochebuena y yo todavía era un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Hace tiempo que mi familia se encuentra separada, así que normalmente intercambiamos el día de Navidad y la víspera navideña cada año, y ese año había regresado a casa temprano de la fiesta de Navidad de mis abuelos, mientras todos los demás estaban en casa de mis tíos celebrando en otra fiesta. Cuando me dejaron, mis primos se ofrecieron a quedarse conmigo durante algunas horas, pero lo rechacé. Pensé que podía ver algunos de mis nuevos DVDs y pasar un tiempo a solas en la casa, lo cual es una rareza. En ese momento me percaté de que había un coche desconocido estacionado en la calle, aunque no le di mucha importancia considerando que era la víspera de Navidad. Probablemente se trataba de un pariente de los vecinos o algo así. Después de entrar, cerré la puerta con llave, me preparé un bocadillo y me dispuse a relajarme. No había estado en casa por más de 15 minutos cuando llamaron a la puerta. Me levanté y fui a abrir, solo un poco, para ver a un hombre parado en el pórtico. Cabello oscuro, anteojos, ligero sobrepeso y ropa informal. No parecía ser una amenaza, pero algo en él me dio mala espina al instante. Sonrió de una forma desagradable y me saludó. Me preguntaba sobre el auto que está afuera, ¿lo tienen en venta? No lo creo, respondí. ¿Hay alguien aquí con quien pueda hablar sobre el auto? Insistió, mirándome fijamente. No, ¿puedes volver en otro momento? En ese momento no me di cuenta, pero admitir que estaba solo fue el error más estúpido que pude cometer. Cerré la puerta y giré la cerradura tan rápido como me fue posible. Él alcanzó el asa inmediatamente y comenzó a golpear la puerta, demandando entrar. Escuché una serie de palabrotas y luego, de pronto, cesaron los golpes. Aterrorizado, me arrastraba por el suelo hasta el teléfono, esperando que él no pudiera verme a través de una de las ventanas. Entonces escuché los ruidos. Nuestra casa tenía una de las puertas del garaje abiertas, la cual conectaba con la lavandería. Allí, la cerradura de la puerta estaba rota y nadie se había molestado en arreglarla aún.
En ese momento escuché al hombre gritar, y por el cristal de la ventana, pude verlo correr hacia su auto y huir. Era el mismo vehículo por el que había estado preguntando, por lo cual sentí un escalofrío al darme cuenta de que todo había sido planeado desde el principio. Afortunadamente mi tío había llegado justo a tiempo para ahuyentarlo. No tengo idea de lo que habría pasado si él no hubiera estado ahí para defenderme. Lamentablemente no obtuvimos el número de placa de su coche, y a pesar de que levantamos un reporte policial, las autoridades nunca lograron dar con él. Desde esa Navidad, nunca más he querido volver a estar solo en casa durante las vacaciones. Esta es una historia extraña que todavía no logro comprender, y en la que he pensado mucho últimamente, puesto que ya casi es Navidad. Hace poco más de 4 años me fui a vivir con mi hermana Eileen, quien es 2 años mayor que yo. Ella compró su apartamento en junio del 2010. Al año siguiente, en diciembre, recibió una tarjeta de Navidad que iba dirigida a una persona llamada Ida. No le dimos demasiada importancia, pensábamos que se trataba de la persona que vivía allí antes que nosotros. Había un detalle extraño sobre la tarjeta, sin embargo, estaba firmada con un nombre masculino y enseguida, habían escrito el nombre de una ciudad. Esta ciudad en particular, es muy conocida por albergar una institución mental para criminales desquiciados y muy peligrosos. Tiene una población de solo 4.000 habitantes, por lo que la institución es en lo primero que piensas cuando escuchas el nombre de la urbe. Lo dejamos pasar, pensando que la persona que vivía en el apartamento antes, no le había dado su nueva dirección a quien envió la tarjeta. Casi lo habíamos olvidado cuando ocurrió lo mismo en la siguiente Navidad. Firmaba el mismo remitente y se leía el mismo receptor que el año anterior. Esta vez nos asustamos, ya que recordamos que la persona que vivía en el apartamento, era un anciano que había fallecido tras habitar aquí durante décadas. No obstante, aparentemente no había nada más que pudiéramos hacer. Ahora, aquí es cuando las cosas se ponen realmente espeluznantes. Mi hermana tuvo el apellido de nuestros 2 padres, ya que ellos no se casaron sino hasta un mes después de que ella nació. Actualmente ha decidido usar el apellido de nuestra madre, que es más exótico, y yo he decidido usar el de nuestro padre, pues es uno de los más comunes en nuestro país. Esto es importante, porque la siguiente Navidad, en el 2012, me mudé a casa de papá, a unas 20 millas de distancia, en medio de la nada. Un par de días antes de la víspera navideña, mi hermana vino a pasar las vacaciones. Al día siguiente había una nueva tarjeta en nuestro buzón. Tenía la dirección de mi hermana escrita en ella como de costumbre, pero la estaba esperando en el buzón de correo de nuestro padre. Esa casilla de correo no tiene su apellido, ya que nuestra madre falleció años antes de esto. La tarjeta no pudo haber llegado allí por el correo, ya que no hay conexión entre ambas direcciones. Aún así, tenía estampados los sellos que demostraban que había sido enviado con el correo. La única explicación que se me ocurre, es que quien haya enviado la tarjeta debe haberla recogido por mi hermana al darse cuenta de que no estaba en casa, y luego, de alguna manera, quizá por medio de Facebook, descubrió dónde estaba. También existe la posibilidad de que esas tarjetas sean para mí. Hasta hoy no hemos descubierto de dónde vienen todas estas tarjetas. Y en serio, estoy muy asustada. Esta historia tiene lugar a fines de diciembre, antes de que mi familia y yo saliéramos de vacaciones por Navidad. Mi hermana había estado saliendo con su novio durante 3 años. Ella me dijo que en 8º grado él la acosó. Pero no realmente. Solo se quedaba mirándola fijamente en los pasillos y preguntaba sobre su horario. Lo conocí aproximadamente una semana después de que ella me contara esta historia. Parecía agradable en ese momento. Hablamos y jugamos durante aproximadamente 1 hora y nos reímos un poco. No le encontré nada desagradable. Parecía ser un buen chico en general. Sin embargo, eso fue hace 3 años. En estos últimos años se ha vuelto más raro y más obsesivo. Constantemente llamaba a mi hermana para preguntarle qué estaba haciendo y llenaba su diversión con cientos de mensajes de texto cuando no respondía de inmediato. Habían tenido múltiples rupturas y discusiones en estos años. Hace apenas unos días, la amiga de mi hermana vino a nosotros histérica, afirmando que él la había amenazado con matarla. También había amenazado a mi hermana. Además, nos advirtió que probablemente había intervenido su auto y su teléfono, con tal de rastrearla.
Esto lo confirmé cuando logró localizarnos mientras estábamos un fin de semana con mis abuelos. Todo cambió 2 días antes de nuestras vacaciones. Soy una de esas personas que se despiertan muy tarde por la noche. Eran alrededor de las 12 p.m. de un sábado, cuando escuché un débil chillido. Era la puerta de nuestro garaje abriéndose. Supuse que era mi hermana que llegaba tarde a casa. Oí pasos suaves subiendo las escaleras de madera y luego un gruñido superficial. No era mi hermana. Aterrado, me acerqué a la puerta y la abrí lo suficiente, solo para ver la figura de un desconocido parado en el umbral del pasillo. Traía un bate de béisbol en la mano. Grité y el intruso echó a correr escaleras abajo. Cuando mi padre salió al escuchar el alboroto, me advirtió que me encerrara en mi habitación y me metí dentro del closet, apenas escuchando como papá gritaba en el piso inferior, seguido del ruido de la puerta azotándose. Al parecer el tipo había logrado escapar. Horas más tarde encontré a papá hablando con mamá en el pasillo. Me dijo que la puerta del garaje había sido forzada con algún tipo de herramienta oxidada o palanca. El intruso había dejado una nota en la habitación de mi hermana diciendo que no sabía dónde estaba ella y que la extrañaba. Supe de inmediato que era su novio. Lo que más me molestó fue cuando miré mi teléfono, tenía un mensaje nuevo. Había escrito un mensaje a un número desconocido. El único problema fue que no había enviado mensajes de texto a nadie la noche anterior. Me habían respondido: "Feliz Navidad". Hay un problema. No he enviado un mensaje a nadie con este número en mi vida. Y mi teléfono estaba en mi habitación anoche. Esto le sucedió a unos amigos de la familia muy cercanos, el día de Navidad, hace un par de años. Es una historia particularmente espeluznante para mí, ya que pasé un montón de tiempo sola en su casa. Esta familia estaba disfrutando de una noche típica de Navidad. Era invierno y oscurecía muy temprano. Afuera llovía y había niebla. Era una familia numerosa aunque todos los hijos habían crecido, tenían entre 20 y 30 años, y la mayoría trabajaban fuera del estado. Esa temporada habían regresado a casa para estar juntos en vacaciones. Los hermanos estaban ocupados jugando, todos los televisores estaban encendidos, la música navideña estaba sonando, la comida se cocinaba y se comía, todo era risa y conversación. Así estuvieron por varias horas. De pronto, la hija más joven vio a su papá de pie en medio del patio, usando una sudadera negra con capucha. Tenía la capucha sobre su cabeza, por lo que solo su boca y barbilla eran visibles y lo único que hacía era mirar a la casa. "Mamá, papá está afuera, creo que necesita algo". "¿De qué hablas?". "Él está en el dormitorio tomando una siesta". Fue entonces cuando se dio cuenta, ese no era su padre. Rápidamente volvió a llamar a su madre y ambas observaron como el extraño de la capucha negra las miraba fijamente, sin moverse, en la noche del día de Navidad. Alertaron a todos en la casa, yendo de un cuarto a otro, revisando las cerraduras de puertas y ventanas, y despertaron a papá. Mientras tanto, el intruso podía ver los movimientos de todos, ya que en la vivienda casi todas las paredes tenían grandes ventanas de vidrio. Este tipo continuaba simplemente parado allí, en una postura intencionalmente macabra, sin moverse, aunque ahora tenía una sonrisa siniestra en su rostro. Era obvio que estaba disfrutando. Al principio pensaron que aquella podría ser una broma. Todos adentro comenzaron a gritar cosas para intimidarle. "Si esto es una broma, no es gracioso. La policía viene en camino. Tenemos un arma". Pero el chico seguía allí, sonriendo y sin moverse durante demasiado tiempo. De pronto, se acercó a una ventana y comenzó a golpearla, sin pronunciar una palabra, su rostro todavía oculto por la capucha. Era notable que no estaba tratando de asustar a todos, sino irrumpir en la casa, por lo cual realmente llamaron a la policía. Después de golpear el vidrio un buen rato, el tipo corrió y saltó la cerca para entrar a los patios de las casas vecinas. Los vecinos también eran buenos amigos, por lo cual la familia llamó para advertirles lo que estaba ocurriendo. Nadie nunca vio al hombre de la capucha. Cuando la policía llegó se tomaron las declaraciones, revisaron el vecindario, pero jamás dieron con él. Poco después, la familia mandó a remodelar su patio para instalar un nuevo sistema de seguridad y luces. Lo que más me asusta de esta historia, es cuando mencionan que no tienen idea de cuánto tiempo estuvo este chico allí, espiándolos mientras disfrutaban su Navidad. Líquidos rojos y transparentes. Espuma por todas partes.
¿Podría pedir más? Pensaba Juan tumbado entre la espuma de la discoteca. La espuma ya se había disminuido bastante y los cadáveres se iban apreciando más y más. Juan, que portaba con él una AK-47 en la mano derecha, tenía una expresión de felicidad increíble. Tenía a una muchacha de no más de 15 años cuya cabeza estaba destrozada y parte de sus sesos se habían pegado a los genitales de Juan. En la boca de ese cadáver, aparte de sangre, iba saliendo un líquido blanco y pegajoso. Juan besó la mejilla de aquella muchacha y se levantó. Aunque le costó lo suyo, Juan pudo levantar su obeso cuerpo del suelo y dejó el cadáver de la muchacha como si tratara de basura. Ha sido divertido mientras duró. Y dicho esto empezó a reírse a carcajadas. Siempre quise decir eso. Miró hacia la mesa de sonido subiendo unas escaleras de cristal. Empezó a subirlas y una loca idea le aterró. ¿Podrían aguantar su peso? Ya daba exactamente lo mismo, ya había llegado hasta la mitad. Tal vez fuera una burla del destino o simplemente una ley de la resistencia, pero justo cuando llegó hasta el final, los escalones cedieron ante el peso de Juan y cayó hasta el suelo junto a una lluvia de cristales que le cortaron gran parte de la ropa y la piel. El horrendo asesino, sin embargo, no sentía dolor alguno, sino placer, esbozó una sonrisa y los recuerdos de la mañana anterior invadieron su pensamiento. Juan se encontraba en un parque espiando a una muchacha de 15 años. De por sí, la diferencia de edad entre ellos dos era gigantesca. Juan, aún teniendo 30 años, no había consumado nunca una relación sexual y tampoco había sabido obtener siquiera una relación sentimental. Su cuerpo obeso y piel sudorosa no ayudaban a que pudiera tener ningún encanto, su pelo aceitoso y nariz grande como una patata solo lo hacían menos atractivo. Sus ojos negros tampoco le daban una buena imagen, de hecho, algunos pensaban que eran como los de una rata, siendo el único encanto que tenía era la perilla bien afeitada, la cual se dejaba en el olvido cuando su voz grave y chirriante se escuchaba al hablar. Pero esa vez sería diferente. Ya no sudaría al intentar hablar, mucho menos huiría al intentar mantener una conversación con nadie. Esa vez no haría amigas, tampoco quería tener una novia, solo habría sexo. El mango de la navaja le sudaba pero la sujetaba con fuerza. Esa vez Juan tenía claro qué hacer. Eran las 8:03 de la mañana, 24 de diciembre. Aunque alguien hubiera salido a comprar, nadie se daría cuenta. Juan miró a los alrededores, ya era hora de ir a por esa pequeña. Hacía semanas que él la había estado engañando en un foro de dibujos fanart donde se había estado haciendo pasar por otro quinceañero con imágenes falsas de un perfil de un adolescente atractivo. Ella se hacía llamar Blackheart, pero su verdadero nombre era Nerea. Rubia, ojos marrones y nariz pequeña. Según la descripción de su perfil, la joven dibujante decía que le gustaba la música rock, concretamente el nu metal, y que su animal favorito eran los gatos. Pero ya no era relevante para Juan. Él solo estaba interesado en una cosa, que sería vulnerable. Bajo la excusa de ir a tomar un café, Juan la había invitado para ir y reunirse en un parque. A esa hora no habría ni padres ni críos, estarían en víspera de la festividad. Nerea estaba buscando en dirección al este a su amigo internauta, mientras Juan estaba dirigiendo a ella desde el oeste. 30 metros. 20 metros. 5 metros. 1 metro. Juan sentía como la excitación y el nerviosismo se apoderaban de su mente y como las ganas de vomitar por la presión se iban a cumplir. Entonces Juan fue corriendo, ya no había escapatoria para ella, la cogió del brazo, ella se giró y al ver al hombre grueso gritó. Él puso su mano derecha en la garganta de la muchacha y se percató de algo. Su navaja no estaba. ¿Quién eres?, preguntó agresivamente Nerea mientras se soltaba con facilidad del brazo fofo de Juan. Juan estaba asustado, sudaba y apenas sabía siquiera qué hacer, mucho menos decir. Su mente estaba congelada y su cuerpo se sentía duro como una estatua. ¿Eres Calico 18? preguntó Nerea. Como si estuviera ante una profesora y tuviera que confesar una travesura, Juan en un tono infantil afirmó con un sí muy agudo. Nerea, aún estando horrorizada de ver cómo era en realidad Calico 18, tuvo el ánimo para decirle que si aún le apetecía ir a tomar ese café. Juan, extrañado por la actitud de Nerea, se alegró y aceptó gustoso el ir. Tal vez en los baños de la cafetería podría hacer algo, pensó Juan. Durante el tiempo que estuvieron conversando en la cafetería, Juan mintió diciéndole que normalmente no conseguía amigos por su aspecto físico, teniendo un gran complejo con su obesidad, y por eso no fue sincero en un principio. Nerea le confesó que tampoco había sido del todo sincera en varias cosas, como por ejemplo que en realidad apenas leía libros, solo relatos cortos. A medida que Juan iba conociendo a Nerea, fue abandonando la idea de cometer el crimen.
Para él, Nerea ya no era un cacho de carne y poco a poco, su amor por ella creció tanto que ahora era incapaz de hacerle ningún daño. Hasta que apareció él. Un chico de no más de 18 años vestido de Papá Noel se acercó a ellos y les saludó. El muchacho, les preguntó animado si tendrían alguna comanda más para él. Nerea le observó de cerca y rió tímidamente. Él se presentó como Antonio y le dijo a Juan que tenía una hija preciosa. Entonces Nerea negó que Juan fuera su padre y le explicó que era un amigo de internet de una web de dibujos. Entonces Antonio empezó a interesarse sobre el tema y quiso saber más y les preguntó si podían esperarle ya que su turno se acabaría en 5 minutos. ¿Te apetece que le esperemos, Juan?, preguntó Nerea. Claro, cuantos más seamos mejor, mintió Juan. Dentro de la cabeza de Juan, sus temores y rabia fueron incrementando. El perverso pensamiento de violar a Nerea había vuelto a florecer junto con otro. Matar a ese joven. Pero tenía que cambiar de planes. Cuando Antonio salió, los tres se fueron al parque y estuvieron hablando sobre los dibujos de Nerea, también que había empezado a dibujar un cómic de fantasía y poco más. Antonio explicó entonces que él estaba estudiando un bachillerato de dibujo artístico y que su meta era llegar a ser dibujante de cómic. A medida que su plática iba avanzando, los dos dibujantes parecían tener muchas cosas en común y prácticamente parecían íntimos amigos, pero a los ojos de Juan, parecían prácticamente un matrimonio. El deseo de hacer su plan iba en aumento y entonces recordó algo, su regalo de Navidad. Juan les preguntó a ellos dos si tenían planes para esa noche, los dos afirmaron que no y Juan les explicó que había quedado con unos amigos de primaria en una discoteca para divertirse. Pero yo soy menor, dijo Nerea de forma tímida. No te preocupes, no notarán la diferencia, ¿y tú, Antonio, qué me dices?, dijo Juan. La verdad es que no soy mucho de discotecas, contestó. Aún así, Juan logró convencerlos al final. Después de estar platicando un buen rato, Nerea se percató que tenía que ir a su casa a por varias cosas y al final dejó a los otros dos muchachos solos. Antonio, que realmente no le apetecía estar mucho con Juan, le contó una excusa para irse del parque. Juan, tampoco tenía mucho interés en el muchacho, dejó que se fuera. Pero Antonio jamás saldría con vida de ahí. Juan miró al suelo y encontró entre la tierra un pedazo de metal. Lo cogió y se dio cuenta que era su navaja. Fue corriendo hasta Antonio, el joven se giró y al ver a Juan no lograba entender el motivo de su corrida hacia él, para cuando se percató del cuchillo ya era demasiado tarde, sintió el frío tacto de la navaja en sus tripas. La navaja salió del cuerpo y Antonio vio horrorizado cómo le brotaba sangre del abdominal. Miró sorprendido a Juan y empezó a gritar implorando auxilio a cualquiera que hubiera en la zona. No había nadie. Juan le pegó otra puñalada, esta vez en la espalda. Después otra en un hombro, Antonio asustado se cayó al suelo y empezó a gritar. Esta vez le rajó la cara, Antonio se trató de luchar, ya era demasiado tarde, había perdido mucha sangre y el agresor le superaba en peso. Otra puñalada, debajo del pecho, cerca del corazón. Aún Antonio trataba de vivir. Otra puñalada, la agonía de Antonio frente al dolor era una tortura injusta, el chico no lograba comprender el porqué del ataque de su agresor. Entonces Juan agarró del pelo a Antonio y le degolló el cuello. Soltó el pelo de Antonio y miró lo que quedaba del cuerpo de su primera víctima. La sangre que salía del cuello rápidamente empezó a formar un charco de sangre en la tierra y pronto llamaría la atención de algún viandante. Juan debía irse a su casa, debía preparar su regalo. 2 horas después, Juan había logrado montar con éxito un fusil de asalto AK-47 en su casa. Había sido fácil conseguirlo, solo había tenido que acceder a un servidor de exportación de armas estadounidense de la web profunda, él se movía con facilidad por foros y sabía dónde y cómo preguntar. ¿Por qué un arma de fuego? Era sencillo, desde siempre. Primaria, secundaria y bachillerato, siempre había sido marginado por todos sus compañeros de curso. Siempre había fantaseado con masacrar a un día a toda su clase, pero nunca había tenido el valor para hacerlo. Ahora que Antonio ya no estaba en su camino, podría hacer toda suya a Nerea. Tenía la loca fantasía de convencerla para ayudarlo en su venganza enfermiza, para masacrar a todos sus antiguos compañeros, a los que había logrado reunir ese mismo día en la discoteca bajo una falsa promoción navideña. Los dueños del local tampoco sospecharían nada, directamente Juan había obtenido el control de los ordenadores que gestionaban la discoteca, también las cámaras de seguridad y hasta las canciones que se escucharían ese día. En un principio, tenía en mente poner una bomba, pero eso le hubiera quitado el gusto de la venganza y él deseaba que sufrieran. Mientras estaba metiendo dentro de una mochila su fusil, revisó su móvil.
Entonces vio que tenía un mensaje de Nerea y lo leyó esperando algo amoroso, sin embargo su humor cambió al leerlo. Buenas Juan, ¿te importa si me traigo a mi novio? Es un sol y seguro que simpatizarán bastante. Juan miró con rabia al texto. Contestó al mensaje con, claro, será divertido, y después tiró su móvil al suelo y lo aplastó de un pisotón. Pedazo de zorra, voy a matarte. Gritó Juan. Juan llegó a la portería de la discoteca y sin mediar palabras sacó su AK-47 y disparó una ráfaga de balas al guarda, 4 en el pecho y 2 en el cuello. Entró y disparó a la recepcionista un tiro en la cabeza. Cuando Juan entró en la pista, vio a todos sus antiguos compañeros de clase. Casi parecía un baile de fin de curso, muchos conversaban alegremente sobre sus vidas y otros coqueteaban, nadie se había percatado de los disparos de fuera. De golpe Juan recordó todas las palizas y humillaciones que le habían hecho en su vida y sin embargo, no sentía miedo o rabia, sino que era feliz, la música electrónica le relajaba y las luces le encantaban. ¡Feliz Navidad! Gritó Juan con euforia. Pocos se percataron del grito, mucho menos de los disparos que mataron a 3 personas de golpe. Pero cuando cayeron 9 en la pista y la sangre se notó en el suelo, el pánico se desencadenó. Juan disparó a los camiones de espuma del techo y estos empezaron a lanzar el contenido por doquier. Aquello provocó que muchos se resbalaran, siendo inevitable por el pánico de otros, acabar aplastados y morir. Juan siguió disparando, no solo en la pista, también al piso de arriba, el éxtasis era increíble. Subió al piso de arriba y disparó a los que había. Para sorpresa de Juan, la masacre se había terminado muy rápido y se sentía desilusionado. Entonces se acordó de Nerea y su novio. Desde un principio, pensó que podrían haber muerto en la avalancha, no recordaba haberles disparado, pero tal vez hubiera otra posibilidad, los baños. Bajó a la pista, se dirigió al lavabo de chicas y qué sorpresa, ahí estaba, Nerea junto a otra mujer y un chico con 2 disparos en el estómago. Disparó en la cabeza al muchacho. La chica empezó a gritar y Nerea simplemente observó asustada a Juan. Por favor, déjame vivir, dijo la mujer pero no pudo formular la frase. La AK-47 se disparó en su cara y prácticamente la dejó como si fuera carne con tomate. Nerea miró horrorizada al cadáver de esa mujer. ¿Por qué haces esto? Caminó hacia Nerea, se agachó y le dijo. Abre la boca. Nerea obedeció sin discutir pensando que lo que entraría en su boca le haría vomitar del asco, pero al notar que no había ningún tacto de carne en su lengua sino de metal, el terror se apoderó de su mente, mas ya era demasiado tarde. El fusil ya se había disparado. Los ojos de Nerea empezaron a llorar sangre y su boca empezó a emitir la misma sustancia. Entonces Juan se llevó el cuerpo de Nerea a la pista de baile, la desnudó y empezó a tocar todo el cuerpo de la joven muerta. Besó al cadáver de lo que podía haber sido su mejor amiga y le susurró. ¡Feliz Navidad Nerea! Se tendió en el suelo junto a fragmentos de cristales. Para él, la pérdida de la virginidad había sido tan rápida como la masacre, poco más de 1 minuto. El asesino necrófilo no tuvo suficiente satisfacción y procedió a tocar también a otras mujeres de la discoteca, algunas eran compañeras de clase que lo habían rechazado por su físico, otras simplemente no las conocía de nada. Pero eso ya no importaba, lo mejor era la música electrónica. Ni siquiera sabía qué canción era, pero sabía que le hacía sentir bien, y empezó a reírse a carcajadas. En ese momento irrumpió un cuerpo de asalto en la sala. Al verlo, los agentes no pensaron que se tratara del artífice de esa masacre, simplemente fue confundido con otra víctima y también como el único superviviente del caso, la rave de la Navidad.